Nos ocupamos finalmente de la última de las propiedades textuales que habíamos enumerado al inicio de este vídeo, la adecuación. Y relacionábamos la adecuación con estas imágenes. ¿Y por qué la relacionábamos con estas imágenes? Bueno, aquí vemos dos chicos vestidos de manera distinta, porque se supone que van a situaciones comunicativas distintas. En un caso se trataría de una situación en la que hay una relación de, digamos, más familiaridad, más confianza con el interlocutor, con el receptor. En el otro caso se trataría de una relación más formal. En un caso, por ejemplo, se trataría de una reunión de amigos, que puede ser que vayan a un concierto, y en el otro caso puede ser una reunión formal entre desconocidos y que puede ser, por ejemplo, una reunión de trabajo. Y efectivamente la adecuación tiene que ver con la necesidad de adaptar, vamos a decirlo así, el texto a la situación comunicativa. Entendiendo la situación comunicativa en un sentido amplio. La situación comunicativa como a eso que está pasando, por ejemplo, dar una clase, por ejemplo, dar un discurso o conferencia, por ejemplo, mantener una conversación informal con los amigos, por ejemplo, mantener una reunión de trabajo. Y de manera más puntual, pues tener en cuenta el receptor al que va dirigido el texto, el tipo de código que vamos a utilizar, el canal que se va a emplear e incluso determinados efectos estilísticos que nos gustaría provocar en nuestro auditorio. En fin, todo ello relacionado con el hecho de que para que el texto sea eficaz desde el punto de vista comunicativo, tiene que tener en cuenta la situación, valga la redundancia, comunicativa en la que se produce. ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta cuando redactemos nuestros textos? Para asegurarnos o cuidar la adecuación del texto a la situación. ¿Y qué vamos a analizar nosotros en los textos para valorar su adecuación a la situación comunicativa? Pues fundamentalmente la variedad de lengua que se utilice y la comunicación no verbal, elementos de comunicación no verbal. Con variedad de lengua nos referimos, seguramente recordaréis, nos referimos a la posibilidad de utilizar distintos registros y estilos lingüísticos. Podemos hablar así de una manera más formal o menos informal, de una manera más culta o menos culta, e incluso podemos hablar o escribir con lo que se denomina vulgarismos, con incorrecciones desde el punto de vista articulatorio o desde el punto de vista ortográfico. En suma, variedades de la lengua, la forma de hablar. Y la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, los elementos de comunicación no verbal, se refieren al hecho de que el texto, en muchas ocasiones, echa mano o tiene presente elementos que no son elementos del lenguaje verbal. Por ejemplo, los gestos o, por ejemplo, la presentación del escrito cuando se trate de una redacción escrita. Ponemos un ejemplo en relación con los gestos. Imaginad que estáis dando una conferencia y la conferencia, bueno, más que una conferencia, una explicación sobre un tema, un profesor da una explicación sobre un tema a los alumnos y lo hace en un tono de voz muy bajo y sin mirar a los alumnos o incluso dándole siempre la espalda. Este tipo de gestos, de actitudes, son gestos y actitudes que van en contra de la adecuación del texto a una exposición oral. Y en cuanto, por ejemplo, a códigos no verbales relacionados con el escrito, un ejemplo claro, como veremos a continuación, sería la organización del texto en párrafos o la ubicación, el desplazamiento del texto a izquierda, derecha o centrado, o las sangrías, es decir, por ejemplo, hacer que el primer renglón del primer párrafo se desplace un poco para de esa manera marcar más la separación entre los distintos párrafos y conseguir que se visualice mejor la estructura. Imaginar que escribimos todo el texto de seguido, ese texto puede estar
puede ser un texto coherente desde el punto de vista del contenido, en cuanto a lo que hemos dicho de tema y de estructura. Puede ser un texto bien cohesionado, incluso puede estar redactado en una lengua adecuada a la situación comunicativa, pero sin embargo, el hecho de que esté todo escrito con puntos y seguidos y sin separación visual entre los párrafos es un obstáculo para la eficacia comunicativa del texto. Bien, vamos a ver esto en un ejemplo. Y para ello echamos mano de nuestra carta. Hablamos de la adecuación y nos fijamos en primer lugar en las variedades de la lengua. ¿Qué cabría esperar de un texto como este? Pues un texto que se produce entre interlocutores, entre un receptor y un emisor, entre los que no hay una relación de confianza, es una relación formal. Además, es un texto en el que el emisor es miembro de un departamento de lengua, con lo cual cabe esperar cierto nivel culto, no excesivo, porque eso supondría ya una dificultad a lo mejor para la comprensión por parte de la persona a la que va destinado, pero sí un mínimo nivel en cuanto a propiedad, utilización del léxico, que denotará la formación de quien redacta el texto. Vamos a comprobar si es así. Aquí tenemos un muy señor mío, que denota una relación formal, un ustedes, que también denota una relación formal, expresarle mi gratitud, reciba un cordial saludo. Todos estos elementos que hemos señalado indican efectivamente que la relación entre emisor y receptor es una relación formal, no es una relación de confianza, de familiaridad. Luego hay expresiones como en lo referente que denotan cierto dominio por parte de quien ha redactado el texto, cierto dominio lingüístico, cierto nivel culto en la redacción del texto, en lo referente, o obligada lectura. Observad que se ha antepuesto el adjetivo al sustantivo. O, por ejemplo, un término no demasiado frecuente como recabar, ¿verdad? Todo ello denota un nivel culto, no excesivamente culto, pero sí un nivel culto en el uso de la lengua. Así que formalidad y conocimiento superior, vamos a decirlo así, de la lengua es lo que nos está indicando la utilización de la misma. Esta es la información que recibimos después de analizar la variedad de lengua utilizada. Y en cuanto a la comunicación no verbal, bueno, hay varios detalles. Aquí veis cómo en la parte de donde aparece el destinatario, la fecha y demás, se ha cuidado el colocar el destinatario a la izquierda, la fecha se ha desplazado a la derecha. Observad también que al inicio de cada párrafo se ha hecho una pequeña sangría. Nosotros lo que vamos a señalar es la división en párrafos, aunque podíamos haber señalado todo esto que os he ido enumerando, pero señalamos la división en párrafo como elementos de comunicación no verbal, es decir, no son palabras, para entendernos, no son palabras, sino que se trata de estrategias de utilización del espacio visual del escrito para favorecer la eficacia comunicativa, adaptándonos, adecuándonos al canal que hemos utilizado. Bien, y con esto ponemos punto y seguido a las propiedades textuales. Antes de concluir con el vídeo, os dejo aquí de manera sintética y esquemática lo fundamental de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del desarrollo del vídeo. Aquí tenéis los apartados de los que nos hemos ocupado y de manera esquemática cada uno de los puntos que hemos ido desarrollando. Nos vemos.